Javerín, para todos. La parashá de esta semana nos dice, en esta porción de Levítico, que está en el capítulo 25 de Baikra, prácticamente un capítulo sobre el tema de la Shemitah, el año sabático, y Yobel, el jubileo, Baikra 25:1 al 19, sobre la compra-venta de campos, Baikra 25:15 al 19, la bendición para el año de Yobel, Baikra 25:20 al 24, y sobre la compra-venta de casas en ciudades, Baikra 25:29. Seguimos. Trato humanitario, asistir a un hermano que esté en necesidad, Baikra 25:35. Prohibición de usar usura o intereses, Baikra 25:36. Trato humanitario a los esclavos, Baikra 25:39 al 46. Sobre esclavos hebreos en poder de no judíos, Baikra 25:47. Prohibición de practicar idolatría 26:1. Bien, la pregunta derivada del texto: ¿por qué todas estas bondades o maldades que advierte la Torá se reducen a asuntos materiales y terrenales? ¿No debe acaso este sagrado libro, siendo un perfeccionamiento para el alma, enfocarse en aspectos espirituales y escribir explícitamente acerca del mundo venidero? Dado el hecho de que la Torá está comprometiendo recompensa al justo y castigando al malvado, ¿cuántas veces hemos visto que esto no ha sido así? Normalmente lo vamos desarrollando en temas entre semana. Baikra 25:1. Leemos: Hashem le mandó a Moshe en el monte Sinaí, le habló, perdón, a Moshe en el monte Sinaí diciendo: Vaidaber Adonai el Moshe Bear Sinaí Lemor. Esta ley fue dada en el monte Sinaí, esta porción. Transmíteles a los israelitas lo siguiente: diles, cuando ingresen a la tierra que les daré, también la tierra deberá observar un periodo de descanso sabático consagrado a Hashem. De modo que 6 años podrás sembrar tu campo, 6 años podrás podar tus viñedos y recoger su fruto. Pero al 7º año, la tierra deberá tener descanso absoluto. Shabbat, consagrado a Hashem, tu campo no deberás sembrar ni tu viñedo podar. Y esto entra directamente a introducirnos en las leyes de la Shemitah, leyes que básicamente prohíben toda forma de actividad agrícola productivo cada 7 años. Y siguiendo, nos termina diciendo, pero al 7º año, la tierra deberá tener descanso absoluto. Shabbat, año sabático consagrado a Hashem, tu campo no deberá sembrar ni tu viñedo podar. Aquí hay una característica especial y algo muy curioso. ¿Qué es lo curioso? Rashi no entiende por qué la Torá identificó al monte Sinaí como el lugar donde el mandamiento de Shemitah fue entregado. Es la única misbah de las 613, la Shemitah, cuya instrucción está asociada a un lugar específico. La Shemitah se debería empezar a observar cuando entraran en la tierra, y fue entregado específicamente en el Sinaí, según la narración que estamos leyendo en Baikra. Ya sea que hubiera sido entregada en el monte Sinaí o en cualquier otro lugar, lo que nos está apuntando es que cuando entren a la tierra prometida, a la tierra de Israel, ahí, y cuando tomen posesión, entonces ahí deberán guardar la Shemitah. La pregunta es: ¿por qué la ley de la Shemitah recibió tanto honor? De tal manera que se especifica en la Torá que fue entregada en el monte Sinaí. ¿Cuál es la relación que hay entre la ley de Shemitah y el monte Sinaí? Ciertamente, todas las leyes de la Torá fueron entregadas en el monte Sinaí, pero ojo, esta es, digamos que la postura tradicional, pero si tú le haces el análisis crítico al texto de la Torá, vas a encontrar que no todas las leyes fueron entregadas en el monte Sinaí. Hay leyes que fueron dadas según la circunstancia, hay otras que fueron dándose a través de los 40 años en los que ellos estuvieron en el desierto. Podemos hablar de por ejemplo, el pasaje donde están las hijas de Zelofehad, que no sabían que se iban a quedar sin herencia, entonces tuvieron que consultar nuevamente con el Señor y ver qué hacían en ese caso. Y sale la ley que tienen que
que ver con ese caso específico. Sale el hombre que está leñando en Shabbat, ¿qué hacemos ahora con este hombre? Sale la norma que debería aplicarse para este caso, etcétera. Pero específicamente de esta norma, la Torá sí nos dice que fue entregada en el monte Sinaí, junto con las demás cosas que estaban en las tablas que fueron dadas en el monte Sinaí. Ahora, la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿cuál es la relación que hay entre la Shemitah y el monte Sinaí? ¿Acaso debemos asumir que la selección de este mandamiento respecto a que fue entregado en el monte Sinaí fue una coincidencia? Vamos a intentar explicar la relación especial que hay entre la Shemitah y el Sinaí en esta charla. Es común resaltar que la Shemitah es un mandamiento, es una mitzvah increíblemente poderosa. Casi este mandamiento tiene el poder de demostrar que la Torá debe de haberse originado en el cielo. Ningún ser humano en una sociedad agrícola, una sociedad como la de esa época que dependía del campo, de lo que se cultivaba. Ningún ser humano en una sociedad como esta agrícola podía jamás haber ideado una ley como la Shemitah en la que le da la orden al pueblo que no pueden sembrar en todo un año. Eso es renunciar a una cosecha completa una vez cada 7 años. Ahora, uno podría aquí pues decir, yo no soy a cosecha. Claro, pues estamos en un país donde esas leyes no interesan y si yo no siembro, otro sembrará, siempre habrá que comprar en el supermercado. Pero es que estamos hablando de una sociedad que dependía exclusivamente de eso. Y entonces decirle a la gente, mire, usted no va a comer, no va a sembrar en un año completo, era muy osado. Podía, por ejemplo, generar incluso una hambruna. Y eso que cuando llegaba el jubileo eran 2 años. Pues imagínense 2 años usted sin cultivar y decirle eso a todo un pueblo, no lo haga, todo un país, pues eso podía generar incluso una hambruna, colapso económico, etcétera. La única forma de interpretar el mandamiento de la Shemitah en el mundo real es bajo las condiciones que la Torah misma describe y que esto es un mandamiento dado desde el cielo. No podemos decir entonces que es una invención de un grupo de sacerdotes o de dirigentes que les dio por en su religión meter este tipo de cosas. Vamos a Baikra, capítulo 25, del versículo 20 al 22. Acompáñenme, Baikra 25, 20. Pero si decís, ¿qué vamos a comer en el 7º año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Es la pregunta lógica. ¿Qué vamos a comer? Tengan bien en claro que yo dirigiré mi bendición a ustedes en el 6º año, de modo que la tierra produzca suficiente cosecha para los 3 años, o sea, para el sexto, el 7º y parte del año que entra. Sembrarán en el 8º año, pero continuarán comiendo la cosecha vieja hasta el 9º año, hasta que esté disponible la nueva cosecha. Continuarán consumiéndola. Y aquí solo alguien que realmente tenía una relación directa con Dios podía haber garantizado tal cosa. ¿Cuál? Que es que iba a haber si ellos guardaban el mandamiento, iba a haber una sobreproducción en el año 6º, antes del año 7º, donde no iban a cultivar, y que iba a ser tan grande que incluso iban a tener comida de ese año 6º hasta el 9º año. Entonces, ninguna secta rabínica interesada en crear una nueva religión habría osado inventar tal mandamiento, dado que la mencionada garantía debía cumplirse para que fuera posible su observancia. Y nadie podía asegurar tal cosa. Por lo tanto, se desprende acá que solo Dios podía haber emitido tal cosa, tal mandamiento. Luego, de cierta forma, la conexión entre la Shemitah y el monte Sinaí se torna algo evidente. La misma existencia del mandamiento de Shemitah testifica acerca de la veracidad de nuestro encuentro con Dios en el Sinaí. Siempre que leemos esta porción de la Torá durante los días de la cuenta del Omer, siempre que nos toca la cuenta del Omer, aparece la Parashá Bear, nos es claro entender que estamos en un proceso hasta recibir la Torá
después de la cuenta del Homer, Shavuot, que es tan importante que aceptemos el deber de observar las leyes de la Shemitah, que es una parte muy importante de este proceso de preparación para recibir la Torah. Y siendo entonces tan importante es prepararse para recibir la Torah, entender que el depender de Dios, que básicamente es lo que nos está diciendo la esencia del mandamiento de la Shemitah, es decir, parar y descansar en Dios y hacer las cosas de tal manera que Dios va a proveer para el día que paramos nosotros, para tener un Shabbat en el que tenemos conexión con el Eterno. El judío observante de la Torah vive en un mundo distinto que una persona secular. Las vidas de un observante de Torah se desarrollan en un universo separado a la vida de una persona que está en el Shabbat. Ahorita vamos a hablar de Shabbat. Shabbat es un tema tan importante y tan interesante que distingue y es señal entre el que es hijo de Dios al que es creación de Dios, que es una criatura que se mueve y vive, pero vive en una dimensión diferente, vive en un mundo diferente. Entonces, para apreciar el significado de esto, estudiaremos la conexión de la Shemitah con el concepto de Shabbat. Vamos a Vaikra, capítulo 25, versículo 4. Vaikra 25, 4 dice, pero al séptimo año, la tierra deberá tener descanso absoluto, Shabbat consagrado a Hashem. Shabbat consagrado a Hashem. Nachmanides, uno de los grandes del medioevo, explica que en realidad existen tres tipos de Shabbat. Por un lado, tenemos el Shabbat semanal. El Shabbat que es uno cada 7 días, ¿sí? Un Shabbat semanal. Shabbat no es descanso, Shabbat es reposo. Shabbat, la base de Shabbat implica dos cosas: que Dios nos sacó de la esclavitud, es una. Y segundo, que Dios creó el universo, creó los cielos, la tierra, y es el que hizo la creación. Esa es la base de Shabbat, que Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, y por eso cuando leas los pasajes que tienen que ver con Shabbat te va a explicar. En Éxodo capítulo 20 vas a encontrar que dice, porque fuiste esclavo en Egipto, Dios acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y Dios te sacó de allá, vas a guardar el Shabbat. Y por otro lado, te dice también, porque en 6 días creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, la conexión es que aquel que guarda Shabbat reconoce la autoridad de Dios, que es nuestro amo, que nos sacó de la esclavitud, porque es que el que puede guardar Shabbat es aquel que ya no es esclavo. Y por otro lado, el que guarda Shabbat proclama que Dios es el creador. Es el mandamiento con el cual, en la práctica, declaramos que Dios es, que Hashem es el creador. Entonces, tenemos por un lado el Shabbat semanal, que representa el Shabbat semanal, el fin del trabajo de toda creación física. ¿Cuáles leyes son las que son restrictivas en Shabbat? Hacer todo tipo de melajá, que es trabajo creativo prohibido para Shabbat. ¿Cuáles son lo que está prohibido? Son las cosas que se hacían creativamente para la construcción del Mishkan y que son 39 y que están establecidas y que son las que no se pueden hacer cuando se está en Shabbat, ¿sí? Fundir, hacer cierto tipo de labores, que no es el caso de esta parashá, pero que tenemos que estudiarlas, lo hemos estudiado en el curso nuestro de Shabbat, etcétera, pero lo tenemos planteado acá. Entonces, este es el Shabbat de las semanas, y este es el Shabbat, es la fiesta más importante, acompañada, digamos, con otro Shabbat importantísimo, que es Yom Kippur. Todas las festividades como Pesach, Shavuot, Sukkot, etcétera, son Shabbats. El Shabbat semanal es el Shabbat grande, es el Shabbat que está por encima de todo, a menos que sea Yom Kippur. Ahora, el segundo tipo de Shabbat que se nos habla, nos explica Nachmanides, es la Shemitah. La Shemitah es el Shabbat que ocurre cada 7 años, es decir, que vemos que el Shabbat normal es una semana que tiene un día de reposo. La Shemitah es una semana de años que tiene un día de año
de reposo. Y representa la Shemitah, ese Shabbat, el final de los tiempos, cuando Dios podrá descansar de la labor de dirigir la historia de la humanidad hacia su destino final. El Shabbat de la Shemitah es reminiscente del mundo mesiánico. El tercer tipo de Shabbat es el Shabbat de jubileo. ¿Qué es esto? Una semana de años de Shemitah, ¿sí? Y en esa semana de años de Shemitah, un día de años de Shemitah es el jubileo. El año del jubileo representa el Shabbat con el punto de contacto de la creación. Shabbat semanal, una vez cada 7 días, el de la Shemitah, una vez cada 7 años, y el del jubileo, ¿sí? Cada 50 años y cada 7 Shemitah. Pero acá estos días. Y entonces, siguiendo, el año del jubileo representa el Shabbat del mundo superior, el mundo al que se refiere el primero de todos los versículos del libro de Bereshit, estrictamente hablando. Pertenece a la dimensión del 8, más allá del 7, es decir, más allá de este mundo. El número 8 es renovación. Veamos entonces si podemos desmarañar un poquito la relación especial entre Shemitah y Shabbat. A ver, en Bereshit 8:22, al terminar el diluvio, Dios le dice a Noah: mientras perdure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, día y noche no cesarán. ¿Qué es lo que no va a cesar? Entonces, ¿a quién se le dijo esto? A Noah, a Noé. ¿Quién era Noé? ¿Era un judío? ¿Era Israel? No. ¿Quién era Noé? Noé era representante del mundo, de las naciones, de los Goim. Por lo tanto, Noé, en este contexto, es una persona que no es del pacto que luego va a hacer el Señor con Abraham. Entonces, ¿qué le dice a Noé? Le dice que mientras perdure la tierra, siembra y cosecha no cesará. Quiere decir eso, que no tiene un día de descanso, que siempre va a tener que trabajar y no va a parar. Y esto es muy especial, porque el Shabbat no es para todo el mundo. El Shabbat no es para los que están en el mundo, no es para los que están afuera. El Shabbat es para los que son Israel. Entonces, en el Talmud, Sanedrín 58b, se nos dice que a un hijo de Noaj, o Ben Noaj, literalmente descendiente de Noaj, es decir, un no hebreo, un no judío, que está obligado a observar las 7 leyes de Noaj, no se le permite detenerse en Shabbat. Él tiene prohibido la observancia del Shabbat tal cual se le ha ordenado al pueblo de Israel. De hecho, en la práctica, a los que están en el proceso de conversión para el judaísmo, son considerados hijos de Noaj hasta el día que, de acuerdo a la ley judía, hacen la inmersión ritual, etcétera, y empiezan a observar las leyes de Shabbat. Son considerados de Noaj hasta el día en que hacen la conversión oficial, que es en la inmersión en una mikveh. Antes de eso, se les prepara en la observancia de todas las leyes, incluidas las leyes de Shabbat, pero se les dice que guarden Shabbat, pero que no o sea, que hagan algún acto que los diferencia del que guarda el Shabbat completamente. Es decir, prendan la estufa un momentico, hagan una cosa para diferenciarlo hasta el momento en que él realmente haga la conversión legal. Esto es en el judaísmo tradicional. Entonces, eso no es un mero tecnicismo, sino que es la misma esencia del Shabbat, como está estipulado, que recitamos cada Shabbat. Nosotros recitamos con ustedes una plegaria que dice: esta Torah no se la diste, este mandamiento no se lo diste, el Shabbat, a las naciones de la tierra, ni lo hiciste la herencia de los idólatras. Y en su descanso no descansarán los incircuncisos, pues para Israel, tu pueblo, tú lo has dado con amor, a la semilla de Jacob, a quien tú has escogido. Pero, ¿por qué es esto? ¿Qué posible daño puede ocurrir si a un judío, un hijo de Noaj, observa el Shabbat? Vamos a Bereshit, capítulo 8, versículo 22. Vamos a dar un ejemplo. Ahora actualmente hay más de una forma de volar un avión, de conducir un avión en el cielo. Un avión se puede volar manualmente con un piloto,
chan, y el piloto y el piloto lo despega, lo maneja todo el trayecto y lo aterriza. Ahora, de un tiempo para acá apareció el piloto automático. Un avión, entonces, puede ser puesto en modo automático, pero ya cuando está en el cielo volando. El piloto normalmente lo despega, lo pone en piloto automático, queda dirigido hacia un punto específico y luego lo aterriza. Ahora, cada vez entonces más sistemas están bajo el control del computador en un vuelo. Llegará el momento donde se despegue y se aterrice también con el control automático. La pregunta es, si un piloto humano puede, por ejemplo, se enfermó, puede tener problemas familiares y entonces coger el avión y estrellarlo, puede pasar muchas cosas, pero normalmente nos sentimos como más seguros que el avión lo maneje un piloto que podemos ver a un piloto automático. ¿Por qué? Porque un piloto normal, una persona que ha sido preparada para eso, pues puede pensar. Entonces, si pasa algo, puede reaccionar de una manera que lleve al avión a buen término. Pero un piloto automático puede fallar, puede interpretar mal una lectura de un dato, etcétera, y puede terminar estrellando el avión. Entonces, la diferencia es que, por lo menos para ahora, el piloto normal, la persona que maneja el avión, pues puede pensar. Poniendo este ejemplo, lo llevamos al tema de esta parashá. Dios creó un universo que también puede funcionar de estas dos maneras, en piloto manejándolo Dios o con piloto automático. Inicialmente el mundo lo piloteaba Dios. Estamos hablando inicialmente antes del diluvio, pero dado que él estaba involucrado personalmente con los pasajeros de este mundo, las transgresiones de los pasajeros dañaron el vínculo entre los humanos y el piloto, a tal punto que en un momento dado Dios decidió abortar el viaje en el tema del diluvio. Dios estaba al frente de la conducción del mundo, pero los hombres en sus transgresiones hicieron que él se alejara, que se apartara aún más. Y entonces, ¿qué pasó? Para que Dios pudiera dar como el espacio de, sabiendo que el hombre se iba a volver a pecar y a caer, para no volver a destruir la humanidad. Entonces lo que hizo fue bajarse del avión y poner el avión en piloto automático. Eso es más o menos haciendo ese símil. Dios decidió retirarse de los controles y puso al universo en piloto automático. A partir de ese momento, Dios no estará directamente involucrado en el fluir de las estaciones, etc. Pero este cambio en la normativa tuvo también un lado negativo. Mientras Dios estaba en el asiento de piloto, el universo se dirigía hacia un destino. Pero ahora que se encuentra en piloto automático, el mundo gira sin fin, bajo control de un sistema automatizado que no toma en cuenta ideas como propósito y destino. Ese universo de piloto automático no existe en Shabbat. ¿Por qué? Porque Shabbat es un propósito, un destino. La esencia del pacto de Dios con Abraham consiste en la promesa de que Abraham nunca sería sometido al control de este mundo, de este computador universal, por decirlo de esa manera. De hecho, cuando Dios va a hacer el pacto con Abraham, hay un momento donde lo saca y le muestra las constelaciones del cielo, las estrellas, pero en la Torá dice que lo puso por encima de todo eso y le mostró, dándole a entender que él y su descendencia iba a estar por encima de los designios de las estrellas, etc. ¿Cómo dice esto? En Bereshit 12:1 dice, Hashem le dijo a Abraham, vete para ti, o sea, por tu bien, de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. ¿Todas cuáles? Su descendencia, en términos más específicos. Ahora, el universo entonces de Abraham tiene tanto los pros como los contras del mundo
del prediluvio. Su universo es piloteado directamente por Dios. Es manejado por una relación en vez de guiado por el computador. Eso significa que tiene un propósito y un destino. Miren, el libro de Derek Hashem, por ejemplo, de Lusato, nos aporta también para este tema, porque él enseña que Dios se encarga directamente de Israel, pero del resto de la humanidad, cada nación tiene su propio ángel aparte. Es supervisado por un ángel, mientras Israel es supervisado directamente por. Es decir, que el piloto, en este caso, del mundo para el mundo de Israel, es Dios directamente, pero para el resto del mundo, él tiene como un piloto automático o como sus lugartenientes ahí al frente. Entonces, en el mundo de Israel sí contiene Shabbat. Por otro lado, este universo es sensible a las transgresiones. La historia ha demostrado que los judíos son mucho más vulnerables a holocaustos, exterminios, que el resto de los pueblos. Nuestro mundo ha llegado a un fin en más de una ocasión. Nuestra relación con Dios, dado que es tan personal, tiene los altos y bajos de todas las relaciones humanas. Tenemos la seguridad de saber que nuestro omnipotente, omnisciente piloto nos conducirá de alguna manera, nos llevará a nuestro destino, pero él a menudo decide en su sabiduría que en determinado caso es mejor volar a través de una tormenta en vez de evitar. Vivimos en una era de la idea de universos paralelos, es científicamente respetable. Una de las sugerencias enunciadas por eminentes físicos como la solución de la paradoja de Schrödinger, eso es un experimento mental planteado como contradicción a la teoría cuántica, en la cual un gato dentro de una caja bombardeada por electrones deberá estar al mismo tiempo vivo y muerto. Es la teoría que cada salto cuántico, cambio de estado de los electrones, genera al menos un universo paralelo. Es decir, hablar de universos paralelos hoy en día científicamente, eso es una idea respetable, no es de locos. La teoría de que los hijos de Noah y los hijos de Abraham viven en universos paralelos no es una sugerencia extravagante en los círculos intelectuales de hoy. A menudo hemos expuesto el obvio hecho de que un universo creado no tiene inercia, no estará automáticamente aquí mañana, o sea, no se maneja solo. Y no se maneja solo simplemente porque hoy existe. No, nada nos garantiza que mañana nos vamos a levantar y el mundo sigue, sino que existe por la voluntad de Dios. Y la creación necesita entonces constante renovación. Dicha renovación debe venir de la fuente. ¿Quién es la fuente? Pues la voluntad de Dios. Entonces, para la gente que vive en universos paralelos, la ruta para la renovación no es necesariamente él. En Bereshit 2:3, tengo aquí en pantalla, bendijo Elohim el séptimo día y lo declaró sagrado. Pues ese día Elohim cesó de toda su obra que efectuará para hacer. ¿A qué se refiere esto? Rashi nos dice, él santificó el Shabbat con el maná. Todos los días de la semana, una medida de maná caía para cada persona, pero el viernes caía doble porción. Debía ser obvio que la fuente de toda la bendición material en el universo controlado por Dios es también el punto de destino. Es decir, ¿cuál es el punto de destino? Shabbat. El destino es representado en el mundo de hoy por el día en que el mundo se tiene, Shabbat. Bien. Entonces, la fuente de bendición material no es el universo que Dios puso en piloto automático. La fuente de nuestra renovación es Shabbat, un día reminiscente de la creación de Dios. Ahora, hemos llegado al punto en que los universos paralelos de los hijos de Noé y los hijos de Abraham comienzan a diverger. La esencia del mensaje de la aclaración post-diluvio emitida por Dios de que el mundo noahida nunca cesaría con la idea de renovación. La garantía divina de renovación permanece, se traduce en que la energía de tal renovación fue programada en el universo noahida hasta el final de los tiempos. La decisión divina de desligarse fue precisamente para proteger al mundo de la destrucción. Si Dios seguía estando ahí al frente, no podía estar al frente con un poco de pecadores. Entonces, por eso decidió dividir en dos mundos paralelos. Esto, un mundo en el que él no deja que funcione, ¿sí? Y otro mundo en el que él interviene directamente sobre sus hijos. El no judío obtiene energía de vida a partir del universo que Dios creó. Su sustento viene de la actividad del permanente y ordenado movimiento de la naturaleza.
¿sí? Y por lo tanto, él no puede manipular la renovación del universo material por el Shabbat. El judío observante de Torah deriva su existencia del destino final del mundo. Su bendición viene entonces de la no actividad del cese total de toda acción en Shabbat. Él debe entonces observar el Shabbat para mantener su conexión con la fuente de su existencia. Entonces, la descendencia de Abraham solo puede sobrevivir observando el Shabbat, a diferencia de los del mundo, que sobreviven de lo que da el mundo y las reglas que están impuestas para el mundo. Nosotros, entonces, vivimos en un mundo diferente del mundo de los de afuera. Pero el Shabbat es algo más que un símbolo del punto destino al que debemos llegar. Dios diseñó el universo de tal manera que fuera obvio que el Shabbat es el punto de intersección entre estos dos mundos, entre estos dos universos paralelos. Todas las cosas materiales tienen, digamos que, 6 lados, ¿no? Todo lo material tiene 6 lados. 6 dimensiones. Sin embargo, los cuerpos sólidos tienen un punto que es metafísico, su centro. El centro es quizá el punto más importante y útil en términos de cálculos matemáticos, como cualquiera que haya intentado encontrar el centro de gravedad o haya tomado cualquier tipo de curso de geometría, trigonometría o física. Entonces, dicho esto, ese centro termina volviéndose un punto en el que lo que es material deja de ser y si deja de serlo llega al punto en el que hay un cese total de la materia. Por lo tanto, ese punto central del cese total de la materia es lo que conocemos hoy como, o lo que se practica hoy en el Shabbat, el reposo. El proyecto de Dios es que todos nosotros reposemos, que el mundo descanse en Dios. Ese reposo es Shabbat y ese Shabbat se refleja de las 3 maneras como lo vimos al comienzo. Shabbat semanal, Shabbat de 7 años y Shabbat grande, que es el del jubileo. Y es tan importante que el hecho de no observar los Shabbats de la Shemitah hicieron que el pueblo fuese castigado, que fuera expulsado, como castigo por los pecados de inmoralidad sexual, de idolatría y la no observancia de la Shemitah y jubileo. Los judíos son exiliados y otros vienen y se asientan en su lugar. Eso está, lo dice Talmud Shabbat 33a. Pero, ¿qué le pasará a la tierra cuando el hombre abusa de ella y no la deja descansar? Vamos a Baikra, capítulo 26, 34, 35. Dice, entonces, durante los años de su desolación, mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, la tierra será apaciguada por sus años sabáticos. Ojo, lo que aquí está entre paréntesis son agregados para que se pueda entender, no es lo que dice directamente la Torá, que ustedes hayan violado. La tierra podrá descansar y así apaciguar el enojo de Hashem por los años sabáticos en que fuera violada y no se le diera descanso. Dios creó el mundo y creó la tierra también para que ella pueda reposar y descansar. Cuando la gente le da y le da y le da a la tierra y no la deja descansar, esa tierra deja de producir, se agota y se erosiona. ¿Qué es lo que hacen los del mundo? Entonces le aplican cuanto químico posible sea para poderle sacar el máximo de provecho a esa tierra. Pues esa tierra a la larga se va a volver estéril. La tierra, según el plan divino, debe descansar una vez cada 7 años, un año completo. Y Dios le dice al pueblo de Israel que si ellos no observan sus mandamientos, entonces la tierra los va a expulsar. Por producto de que ellos dejaron de observar el año sabático, la ley de la Shemitah, cosa que sucedió cuando llegaron los babilonios y se los llevaron cautivos. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70 años. 70 años que correspondían a los años de Shemitah que ellos no habían guardado. Eso se vio representado en el exilio que duró esos 70 años. Fue exactamente entonces ese exilio tan largo como el número de años de Shemitah y jubileo desde que el pueblo judío entró en la tierra de Israel, puesto que nunca observaron la Torá de la ley de Shemitah correctamente, tuvieron que sufrir un año de exilio por cada año de no observancia. Como preparación para recibir la Torá nuevamente debemos entonces tener presente esta lección. Ser observante de la Torá es un gran honor, ¿sí?
si nosotros guardamos Torah, sabemos que el día Shabbat, estamos hablando para el que es pueblo, el que es Israel en lo espiritual. El día Shabbat es un día de reposo en el que debemos cesar de toda la labor creativa, debemos dejar a un lado entonces tareas, trabajos, etcétera, que estén prohibidos, ¿sí? Y entregarnos al reposo en conexión con Dios. Pero cuando una persona no lo hace así, entonces vivirá como esclavo, trabajando como un burro y nunca verá la bendición. Esto para los que son hijos de Dios, estoy hablando. Entonces, si nosotros entendemos que la provisión viene porque respetamos el Shabbat, no porque trabajamos horas extras, etcétera, entonces entenderemos que cuando una persona, siendo hija de Dios, pierde esa conexión espiritual y no guarda el mandamiento que Dios le da, es como si se bajara del avión que conduce Dios y se montara en el avión que conduce el piloto automático. Y entonces cuando se monta en el avión del piloto automático, no vas a creer que lo van a meter en primera clase, va a sufrir como un polizón, ¿sí? Pues ¿cómo viaja un polizón? Siempre sufriendo. Esa es la vida del judío que no guarde Torah y va a ser castigado. Entonces, hasta que se entere que realmente no pertenece a ese mundo. Todas las tragedias recurrentes en la historia judía se originan en los fallidos intentos de grandes facciones del pueblo judío de descender de su propio universo y unirse al resto del mundo, olvidando su origen y olvidando lo que es. Eso, en términos básicos, es a lo que se refiere en esta época de la cuenta del Omer, la Parashá Bear, con respecto a el guardar la Shemitah. Bien, preguntas.